Hola, continuamos con el principio del ritmo. Hoy vamos a ver lo que son los potenciales excesivos y las fuerzas equiponderantes. Recordemos que el principio del ritmo dice que todo fluye y refluye, que todo tiene sus estaciones, sus ciclos y debemos reconocerlos y adaptarlos a ellos. Acompáñenme. Bajo las estrellas que iluminan nuestro rumbo. Los potenciales excesivos y las fuerzas equiponderantes. Esto nos lo explica muy bien este principio del ritmo. El principio del ritmo nos habla de la ley del equilibrio, que en el universo todo trata de mantener su equilibrio, en la naturaleza también. Por ejemplo, cuando ha llovido mucho, después de una lluvia que sale el sol, ¿cierto? Trata siempre de llegar a un punto de equilibrio y eso lo vemos también en las estaciones. Entonces, nuestro cuerpo, así como la naturaleza, todo funciona de la misma forma, con el mismo mecanismo. Ese mecanismo que trata de equilibrar y mantener todo como en un punto estable, a eso se le llama fuerzas equiponderantes. Bueno, si se produce un potencial excesivo hacia uno de los dos polos, esos tratarán de ¿qué? De equilibrarlo, llevándolo al otro extremo para luego traerlo al centro. Es decir, van a tratar siempre de mantener estable todas las áreas en nuestra vida. Si se detecta algún desequilibrio excesivo hacia un lado de la balanza, siempre se llevarán exactamente al lado opuesto. Eso es lo que hace el principio del ritmo, tratará siempre de mantener el equilibrio en el área física, mental o espiritual en la que nos desarrollemos. Esto nos da a entender por qué cuando todo parece ir bien en nuestra vida, todo va fluyendo, ¿qué? Como que damos un paso y sentimos que nos devolvemos y que hay cosas que empiezan a ir mal. Debemos tener en cuenta que no solo atraemos por el principio del mentalismo y por la vibración que mantengamos, sino que también con un potencial excesivo, es decir, con un grado de importancia que nos produce tal vez estrés o todo para lograr esa meta, eso va a hacer que tengamos un nivel energético que ahí es donde entran a actuar las fuerzas equiponderantes y nos llevan a ¿qué? Al extremo opuesto. Por ello, debemos tener siempre en cuenta que el principio del ritmo mantendrá siempre el equilibrio en cualquier desviación que se dé, ya sea energética, física, espiritual, emocional. Entonces aquí actúan las fuerzas equiponderantes que tratan de evitar que la armonía se rompa. Si detecta un desequilibrio excesivo hacia un lado de la balanza, nos llevará ¿a qué? Al polo opuesto. Entonces, cuando empiezas a visualizar y a clarificar tus metas, estás creando un potencial excesivo y eso no es lo normal para ti. Es ahí donde entran esas fuerzas a equilibrar hasta que tú te acostumbres a ello. Bueno, ahora ya sabemos por el principio de polaridad que todo tiene dos polos, ¿cierto? Y la ley del ritmo es la que se encarga de mantener todo en movimiento. Imaginémonos un péndulo. El péndulo es el que se encarga de mantener ese flujo energético. Un péndulo se mantiene así oscilando, ¿cierto? Trata siempre de mantener estable, pero si le damos un potencial excesivo, o sea, algo muy impactante, ¿qué va a hacer? Va a dar la vuelta y va a llegar al mismo punto. Entonces debemos tener en cuenta que esos potenciales excesivos son los que hacen que las fuerzas equiponderantes lleguen y actúen y mantengan las cosas estables, por eso muchas veces vemos como retrocesos. Es importante saber que el exceso es el causante que veamos el logro o no en nuestras metas. El equilibrio se estabiliza no solo por nuestras acciones. Recordemos que por el principio del mentalismo vimos que nuestras creencias daban nuestros pensamientos nos permitían generar emociones, esas emociones acciones y las acciones resultados, ¿cierto? Entonces el equilibrio no solamente lo hacen las acciones, sino nuestros pensamientos. Eso nos dice que lo que pensamos se manifiesta. Entonces cuando hay un potencial excesivo, aparecen esas fuerzas equiponderantes para eliminar ese potencial que lo hemos creado, sea por nuestras acciones o solamente por un pensamiento. Aquí la importancia de siempre mantener el equilibrio y de saber y entender que siempre van a estar esas fuerzas equiponderantes llevándonos allá a ese balance. Es por ello que todos esos principios que hemos aprendido son muy importantes y de saber qué debemos actuar para que se instauren en nosotros lo que queremos. Recuerden cuando veíamos en el principio de polaridad en qué polo queríamos nosotros ubicarnos. Si nosotros estamos constantemente dejándonos influenciar por el medio, con noticias, con televisión, pues vamos a estar en negativo y vamos a crear un potencial excesivo ahí que nos va a hacer que nuestros resultados demoren.
Y la única manera de no vernos afectados es situándonos en dónde, como en ese equilibrio, ¿cierto? No tratamos siempre de superar los obstáculos, aunque eso siempre es lo que queremos, es simplemente disminuir el grado de importancia que queremos en los resultados a obtener. Eso nos ayuda a entender un poco más por qué nuestros peores temores se cumplen y los sueños no se cumplen. Cuando tememos algo y lo deseamos con mucha intensidad, entonces, ¿qué pasa? Tememos perderlo. Eso provoca un potencial excesivo que desestabiliza el péndulo y las fuerzas equiponderantes nos llevan al extremo contrario. Si queremos conseguir algo, ¿qué debemos hacer? Bajar el nivel de importancia y eso se dará muy fácilmente o lo veremos cumplido más rápidamente. Un ejemplo de esto es que puede que nos haya pasado cuando vamos a presentar un examen y a pesar de habernos preparado vamos con nervios, con dudas o el miedo a suspender acaba de que exceder el grado de importancia. Entonces no vamos a obtener lo que conseguimos, sino que vamos a conseguir lo contrario. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso y saber que las fuerzas equiponderantes son las que van a actuar cuando excedemos ese potencial. Bueno, ese principio nos ayuda a entender que debemos disfrutarnos el proceso y no a impacientarnos por el resultado o por el logro de los objetivos. Cuando hacemos eso, cuando nos impacientamos, en realidad estamos alejando las cosas de nosotros. Aquí hay unos ejemplos o unas estrategias muy importantes para nosotros poder controlar esa impaciencia y no generar esos potenciales excesivos. ¿Cómo controlar esos potenciales excesivos? Aquí unos consejos. Primero, cree en ti. Cree que es posible. Cree en el principio del mentalismo, que lo que piensas se manifiesta y lo vas a traer a ti. Si alguien lo ha logrado, tú también puedes creer que puedes hacerlo. Piensa en el qué, no en el cómo, en lo que tú quieres y disfruta del proceso. Como segunda medida, sigue entendiendo y conociendo este principio del ritmo, que nos habla de esas fuerzas equiponderantes por los potenciales excesivos que nosotros mismos creamos. Hay una ley de la gestación, hay una ley de la cosecha que la veremos en otra video, porque todo necesita reestructurarse. Entonces, ten en cuenta que debes bajar el nivel de importancia a tus resultados, disfrutarte del proceso. Como tercera medida, descubre las señales de tu corazón, de tu alma, de lo que Dios tiene para ti. Él te va a indicar cuál es tu camino para conseguir tu pedido. Preocúpate por el qué, que el cómo vendrá. Sigue esos y tómate todo como un juego. Es decir, disfruta siempre el proceso como lo dije anteriormente. Hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.